La República de Argentina es un país ubicado en el extremo sur y sudeste de América del Sur y que tiene límites con Chile por el oeste, compartiendo la mayor parte del cono sur, por el norte con Bolivia y Paraguay y con Uruguay, Brasil y el Océano Atlántico por el este. Argentina es el octavo país más grande del mundo, el cuarto de las Américas y la mayor nación de habla hispana. Este país es uno de los únicos países del continente americano, junto con Canadá y Estados Unidos, que ha alcanzado óptimos niveles de investigación y desarrollo en el campo de las ciencias, considerándose una potencia regional. En términos de turismo, Argentina es el segundo país más visitado de Latinoamérica luego de México, con más de 6.7 millones de turistas que llegaron al país en 2017. Argentina tiene toda la gama de climas posibles, tiene muchos parques nacionales y varios de ellos considerados patrimonio de la humanidad. Esto, sumado a su cultura y a su gastronomía, que es famosa a nivel internacional, hacen el deleite de sus visitantes. Por eso el día de hoy te quiero contar algunos datos interesantes sobre este impresionante país, que estoy seguro que harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Se cree que el nombre de Argentina proviene del idioma italiano, donde argentino significa hecho de plata, y se cree que este fue dado por primera vez por los navegantes genoveses, y aunque este nombre era de uso común en el siglo XVIII, el nombre formal era Virreinato del Río de la Plata. Solo hasta 1826, en la primera constitución, se incluyó el primer uso del nombre República de Argentina para denominar a este país. Número 2. Las primeras huellas de vida humana en Argentina datan del periodo paleolítico, y antes de la colonización este territorio estaba habitado por una gran cantidad de culturas diversas con diferentes organizaciones sociales y divididos por diferentes partes del territorio. Los europeos llegaron por primera vez a la región en 1502 con el viaje de Amerigo Vespucci, y en 1533 Pedro de Mendoza fundó el asentamiento de Buenos Aires para luego irse formando otras ciudades en diferentes años. Este territorio fue inicialmente parte del Virreinato del Perú, hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. Ya en el año 1810, la Revolución de Mayo eliminó al virrey que controlaba este territorio y estableció un gobierno local o primera junta, pero solo fue hasta 1816 que el Congreso de Tucumán formalizó la Declaración de Independencia con un director supremo como primer mandatario. No obstante, el territorio vivió constantes guerras civiles entre 1814 y 1880, cuyo principal motivo era el excesivo centralismo ejercido desde Buenos Aires, y a nivel político era el Partido Federal versus el Partido Unitario o centralistas. Para el año 1908 Argentina era el séptimo país más rico del mundo. Puede deberse esto a los sucesivos gobiernos federalistas posteriores a las guerras civiles que enfatizaron en políticas económicas liberales y a la masiva ola de inmigración y baja mortalidad. Esto se mantuvo hasta mediados del siglo, cuando la Gran Depresión y un golpe de Estado en 1930 marcó el comienzo de la decadencia económica y social del país. Ya en el año 1946 llegó al poder Juan Domingo Perón, quien creó un movimiento político conocido como peronismo y realizó una serie de reformas económicas y políticas que beneficiaron a la mayoría de la población, pero en detrimento de la estabilidad de la economía. Este renunció al poder debido a un golpe de Estado. Posteriormente hubo otros gobiernos y otros golpes de Estado, como por ejemplo el de 1966, cuando ascendió al poder Juan Carlos Organía, quien creó un gobierno militar que buscaba gobernar de forma indefinida, aunque solo fue hasta 1973. Posteriormente inició un periodo conocido como Guerra Sucia, que fue entre 1976 y 1983, donde se perseguía a disidentes políticos y a cualquiera que se creyera asociado al socialismo, al peronismo de izquierda o el movimiento Montoneros, que era un movimiento de izquierda. Ya en 1982 se autorizó la invasión de varios territorios británicos
pacíficos, en especial las Islas Malvinas, lo que llevó a la Guerra de las Malvinas con Reino Unido. Esta guerra se perdió y a su vez fue la causa del retiro de los militares en el poder y de la transición al gobierno democrático. En la era moderna hubieron varios gobiernos elegidos de forma democrática, desde Raúl Alfonsín, quien ganó las elecciones de 1983, pasando por Carlos Menem en 1989, Fernando de la Rúa en 1999, quien renunció. Luego llegó Néstor Kirchner en 2003, quien restableció la economía del país, por lo cual logró que su esposa Cristina Fernández de Kirchner ascendiera al poder en 2007 y fue reelegida en 2011. Y ya en 2015, y luego de una fuerte contienda electoral, ascendió al poder Mauricio Macri, quien es el primer presidente no radical o peronista elegido democráticamente desde 1916. Número 3. Buenos Aires es la capital y ciudad más grande de Argentina. Es una de las ciudades con mejor calidad de vida en América Latina y la ciudad más visitada de América del Sur. Entre algunos de sus atractivos destaca su arquitectura ecléctica europea y su rica vida cultural. La ciudad es a su vez el centro financiero, industrial y comercial de Argentina y tiene la industria de teatro en vivo más activa de Latinoamérica. Por ejemplo, el Centro Cultural Kirchner es el más grande de América Latina y el tercero a nivel mundial. Asimismo, se considera que el centro histórico de la ciudad tiene algunos de los sitios turísticos más llamativos, sin mencionar su gran cantidad de parques y espacios verdes. La geografía de Argentina es muy variada. A su este se encuentran mayormente llanuras, en su centro son serranías y al oeste son montañas. El país se encuentra atravesado en su extremo occidental de norte a sur por la cordillera de los Andes y su punto más alto es el pico de la montaña Aconcagua, que a su vez es la segunda más alta del mundo tras la del Himalaya y la más alta de América. El país se puede dividir en 7 regiones naturales que varían en cuanto a clima y terreno, de norte a sur y de oeste a este. Asimismo, el país está sujeto a una gran variedad climática según la ubicación y la altura. Número 5. Argentina es un país multicultural con importantes influencias europeas. Más recientemente ha sido influenciado principalmente por la alta inmigración española e italiana. Los museos, cines y galerías abundan en todos los grandes centros urbanos. El país tiene grandes representantes en muchos aspectos culturales, iniciando con Jorge Luis Borges en la literatura. Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de quererte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas. Continuando con el tango, uno de los mayores símbolos culturales del país. Siguiendo con el teatro, donde Buenos Aires es la capital teatral del mundo. En el cine, Argentina es uno de los más desarrollados en América Latina. Tú estás loca, Camila. Sí. Qué
voy a hacer contigo? Lo que usted quiera. Para ir concluyendo con sus pintores y el grupo Madi. Su arquitectura ecléctica y su reconocida gastronomía, donde la carne roja asada es ampliamente consumida, junto con sus vinos que se consideran entre los mejores del mundo. Número 6. La población de Argentina es de casi 45 millones de habitantes. El país es considerado un país de inmigración debido a las masivas corrientes migratorias que recibió a lo largo del tiempo, por lo cual cerca del 90% de su población se considera eurodescendiente. En el país el idioma oficial es el español, siendo la sociedad de habla hispana más grande que emplea el voceo universalmente, es decir, el uso del pronombre vos en lugar de tú. ¿En qué andas vos? Vos no sabés lo que me pasó. Pero en realidad se calcula que 2/3 partes de Latinoamérica vocean. Cuando vos te me vas, yo voy detrás de vos. Y cuando yo soy quien me voy, vos vas detrás. ¿Vos me estás diciendo que no te has leído un solo libro de García Márquez? Y en términos de religión, la mayoría de los argentinos son católicos. Número 7. La economía de Argentina es la tercera más grande de América Latina, beneficiada en especial por sus ricos recursos naturales, su población altamente alfabetizada, una base industrial y diversificada y un sector agrícola orientado a la exportación. Se considera una de las principales naciones en desarrollo del mundo y es miembro del G20. El sector más grande de la economía es la industria. El país es uno de los 5 principales productores de vino en el mundo. Asimismo, tiene el sistema ferroviario más grande de América Latina y una industria de medios impresos altamente desarrollada, con más de 200 periódicos. Por su parte, el país ha recibido 3 premios Nobel en ciencias. Y finalmente, Argentina es el segundo país en número de llegada de turistas por año en América Latina, solo superado por México. Número 8. Argentina es una república constitucional federal y una democracia representativa. El gobierno está regulado por un sistema de controles y contrapesos definido por la Constitución de Argentina, y este se compone de 3 ramas: la legislativa, que recae en el Congreso, el cual se compone de un Senado y una Cámara de Diputados. Estos elaboran las leyes. El Poder Ejecutivo lo ostenta el presidente y los ministros que éste nombre, y el Poder Judicial incluye a la Corte Suprema de Justicia y a las Cortes Federales. El país está dividido políticamente en 23 provincias y una ciudad autónoma. Estas a su vez se subdividen en departamentos y municipios. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.